Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la quinta charla de Bulla Mental. Hoy venimos a hablar de suicidio. Como ya dijimos desde la primera charla, ¿no? Pues iría la cosa cogiendo potencia y ya pues hablamos de este hecho, ¿no? De la primera causa de muerte externa en la población joven, además de los accidentes de tráfico. Entonces, pues no podría haber mejor persona para hablar de esto que el doctor Jesús Mesón Esperal, que está aquí con nosotros. Él es doctor en medicina, es especialista en neurofisiología y en psiquiatría, es jefe del servicio de psiquiatría del Hospital de Torrevieja desde 2009. Además compagina esto, no sé cómo, pero lo compagina con su consulta privada en Murcia. Es el vicepresidente de la Sociedad Española de Suicidología y es profesor de las asignaturas de Psiquiatría y Psicología Médica de la Facultad de Medicina de la UCA. Y bueno, viene esta tarde a hablarnos pues de, como he dicho, de suicidio, pero pues de la parte más preventiva, de cómo podemos pues detectar que una idea así pues puede estar en los jóvenes que tenemos cerca, qué podemos hacer como sociedad y muchas cosas más. Así que pues nada, os dejo con él. Al final ya sabéis que se apaga la cámara y que si se hace una ronda de preguntas por si alguien quiere comentar alguna cosa. Y nada, pues vamos a disfrutarlo. Muchísimas gracias por tu amable presentación y nada, doy las gracias al Ayuntamiento por invitarme, a Laura, que es la que contactó conmigo también, muchísimas gracias. Y nada, felicitaros por estas iniciativas, ¿no? que hemos estado hablando, que son fundamentales para el pueblo, para conocer este tipo de problemas y otros que yo sé que habéis abordado, y yo creo que es importante que se dedique, ¿no? Parte de los esfuerzos del Ayuntamiento y la Concejalía para poder promocionar la salud y la prevención de las enfermedades. Bien, pues como ya sabéis, vamos a hablar del suicidio y yo vamos a empezar con unas ideas básicas sobre el suicidio. Y la idea número 1, que es de perogrullo, que es el suicidio existe, porque existe desde que el hombre es hombre y es tan importante y es tan trágico que en el mundo cada 40 segundos se suicida una persona. Y es un problema que es complejo, es multifactorial, es algo que atañe a todos los grupos de edad y no solamente tiene entidad el suicidio, lo que es la muerte por mano propia, que se llama así, ¿no? Sino también los intentos de suicidio, que como veremos intentaré explicar que son entidades un poco distintas, ¿no? Fijaos que hasta el 5% de la población mundial se estima que ha hecho una tentativa suicida a lo largo de su vida, ¿no? Y estas tentativas, pues a base de repetir, parece que no tienen riesgo, pero sí que lo tienen, ¿no? Porque hasta un 15% de las personas que hacen tentativas luego al final terminan muriendo por suicidio. Fijaos en dónde está situado la muerte por suicidio de las enfermedades que conocemos. Pues, arriba de la tabla están las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y como veis, por debajo del suicidio, es decir, muere más gente por suicidio que por Parkinson, malaria, homicidios, guerras, hepatitis, conflictos, etc., ¿no? O sea que son hasta 800.000 personas en el mundo a lo largo de un año. Vamos a ver, como digo, siempre la proporción va a estar ahí entre de cada 4 personas que se suicidan, 3 son hombres y una mujer. Eso es lo que se llama la paradoja de género. El hombre se suicida más y la mujer lo intenta más,
pero se suicida menos, ¿no? Es una de las cuestiones, de las paradojas que tiene el suicidio, ¿no? Y también, bueno, las formas y las maneras, bueno, en los países que permiten las armas de fuego, pues serían estas, y en los otros sería el ahorcamiento en los hombres y la defenestración en las mujeres. Fijaos, a lo largo del mundo hay, sobre todo, hay zonas donde no está estudiado, donde no hay datos, ¿no? Pero sí que hay otras, cuanto más coloreadas, más tasa de suicidio hay, que se puede comparar mucho más, y luego veremos algunas diapositivas donde se ve mejor cómo está repartido las tasas de suicidio por el mundo. Simplemente para comparar con algunos países de nuestro entorno, a pesar de todo lo que voy a contar, de pues el déficit que hay, ¿no? También de ayudas, ¿no? para la prevención de suicidio aquí en España, tenemos tasas, que es, ¿no? Es como se compara, ¿no? Las tasas de suicidio por cada 100.000 habitantes. En España tenemos unas tasas inferiores a otros países, por ejemplo, como Portugal, como Alemania, como Estados Unidos, y ya no digo nada con Corea, ¿no? Esto es antiguo, pero serviría para hoy en día también, ¿no? Para que veáis cómo no se invierte nada en el suicidio, no se invierte nada en la prevención del suicidio. Entonces, al no invertir muy poquito dinero, pues los suicidios aumentan. Si inviertes dinero en otras patologías como VIH, problemas cardíacos, cáncer de próstata, se sabe que invirtiendo dinero en investigación, en formación, en tratamientos, en prevención, lógicamente va a disminuir las muertes por esas enfermedades, pero si tú no inviertes, si tú no piensas, si tú no organizas ningún tipo de recursos alrededor de la prevención del suicidio, pues esto sigue igual, ¿no? Por eso decimos, y esta es la idea número 2, que pues no hay ningún plan, ninguna estrategia nacional sobre prevención de suicidio, ni la va a haber, ¿no? ¿Y por qué me atrevo a decir que no la... Bueno, me gustaría que la hubiera, ¿no? Pero ¿por qué digo que no la va a haber? Porque llevamos hablando de esto más de 10 años. Fijaos, noticias de 2012, oye, el Congreso aborda la prevención de suicidio, vamos a ver si hacemos algo, más de 10 años, y podemos saltar a 2018, que la ministra Carmen Montón fue la única que parecía que sí que tenía un poco más de iniciativa, ¿no? para este tema, pero bueno, pues terminó dimitiendo y luego pues llegó la pandemia y luego viene 2022 y el Senado rechaza un plan de prevención de suicidio de uno de los grupos políticos. Nosotros hemos estado hablando con todos, prácticamente hemos hablado con todos los grupos políticos y oye, sí es muy interesante, pero ahora mismo no toca ese tema, ¿no? Vale. Sí que es verdad que se ha hecho una inversión, por lo menos ya tenemos ese número, ¿no? de prevención de suicidio. Esos 100 millones para la salud mental, yo no sé dónde están, ¿vale? Puede ser que estén en algún sitio invertidos, pero yo no lo sé, ¿vale? Pero sí que es verdad que ahora parece que otra vez, ¿no? O sea, es que cada ministro nuevo, ministra nueva, hoy vamos a hacer esto, vamos a tal, entonces parece que otra vez la misma rueda, ¿no? De siempre, ¿no? Por eso digo que a nivel de prevención de suicidio se habla mucho, pero se hace poco. Pero es que se sabe que si en un país de los 30 o 40 países que estamos en la organización esta, ¿no? En la OCDE, ¿no? Que son pues, todos los países, y yo os pregunto, decidme 30 países que conozcáis, pues están esos 30 ahí, ¿no? Pues los países que sí que tienen un programa, un plan, una estrategia de prevención de suicidio, disminuyen las muertes por suicidio. El que no lo tiene, no. Entonces, en España, pues como no tenemos, pues no hacemos nada. Ahora veréis los números, los datos en España, ¿no? O sea que, y estos planes, estas estrategias, sobre todo, son muy eficaces, muy efectivas en pues, las dos poblaciones un poquito más sensibles, que son los adolescentes y los ancianos. La número 3. Clarísima, ¿no? La sabéis. Esto es clarísimo. Nadie que es feliz se suicida. Yo no conozco a nadie que sea feliz que se haya suicidado. Conozco mucha gente, desgraciadamente, que se ha suicidado porque trabajo con pacientes que tienen esas ideas y esos comportamientos, ¿vale? Pero ninguno de esos era feliz, ¿no? Y lógicamente, pues claro, tenemos que darle una explicación, ¿no? No sabemos por qué la gente, ya os digo, es muy difícil saber por qué una persona se ha suicidado, ¿no? No penséis en
en motivos y en razones simplistas, no existe eso. Para saber y para conseguir investigar por qué una persona, qué ha pasado con una persona al suicidio, hay que hacer una autopsia psicológica. Es pues, bueno, pues como ponerte a investigar como detective, ¿no? En la familia, en los amigos, en los médicos, en las historias clínicas. O sea, es muy complicado, se hace muy poco, pero bueno, de ahí es donde se extrae la verdadera información sobre los suicidios, ¿no? Pero bueno, como os decía, hay algunas explicaciones que se intentan dar, algunos modelos explicativos para saber por qué se suicidan las personas, ¿no? Los tres modelos, voy a explicar brevemente, no muy simple, de por qué se suicidan las personas, ¿no? Hay tres acercamientos, tres modelos, uno que se llama diátesis estrés, otro teoría psicológica interpersonal y otro modelo de suicidio como proceso. Ya veréis que es muy sencillito. El modelo de suicidio como proceso es el que quizá todos tenemos en la cabeza, más sencillo, ¿no? Pues una persona empieza a pensar en que, bueno, igual no merece tanto la pena vivir, igual, no sé, y luego las ideas se convierten un poquito más activas, luego hay algún tipo de comunicación o de amenaza, luego a lo mejor no sé si tomo pastillas o si me corto, si me tiro de algún sitio, luego hay un plan, organizo un plan y luego hay un intento de suicidio y un suicidio consumado, ¿no? O sea, sería un poco como la lógica que nos dice cómo se produce un pensamiento de una persona de suicidio, ¿no? Todo eso, lógicamente, matizado por las personalidades que tenemos cada uno y también, sobre todo, por la influencia del medio ambiente, ¿no? Esto sería como la parte más entendible o más lógica, ¿no? Y tenemos esta otra teoría psicológica que también aporta pues algo distinto, ¿no? Es decir, este autor, Joyner, decía, mira, para que una persona se suicide tiene que tener estos dos ingredientes, ¿no? Estos dos aspectos. Primero, deseo de suicidarse y otro, la capacidad de poder hacerlo. Porque deseo y pensamiento de suicidio tienen muchísimas personas, pero luego la capacidad, ¿no?, de hacerlo ya no es tan fácil, ¿vale? Entonces, ahí sí que puede ser que haya personas que vayan como tomando más riesgos cada vez en su vida, ¿no? Pues riesgos a nivel de, pues no sé, de dejarse de medicación, riesgos a la vez de, no sé, consumir drogas, autolesionarse, ¿de acuerdo? O sea, como que cada vez como que se van probando más en esas estrategias y al final pueden terminar suicidándose, ¿no? Pero se tienen que dar estos dos componentes, el deseo y la capacidad. Y luego está el modelo diátesis estrés, que es el que más se utiliza, el que más utilizamos en lo que es en psiquiatría para las enfermedades mentales, ¿no? Para muchas de ellas. Es decir, ahí, no os asustéis por las palabras, ¿no? Hay una genética, ¿vale? Está ahí, hay una base, hay una vulnerabilidad que tenemos todos para el cáncer, para tener enfermedades cardíacas, pues también para cometer suicidio, ¿no? Para tener suicidio. ¿Qué va a influir? Lógicamente, pues muy matizado, como os digo, por nuestra personalidad, ¿de acuerdo? Nuestro temperamento, nuestro carácter, las conductas de riesgo que vayamos tomando con nosotros mismos, el componente más de frustración, de agresividad y cuando esta parte que se llama la diátesis, ¿no? La genética y la epigenética sería un poco cómo se modifican los genes con el ambiente, ¿no? Luego una parte más de estrés, es decir, hay un componente, es decir, hay una vulnerabilidad y ahí viene algo que viene como a encender la mecha, ¿no? Que serían sobre todo los trastornos mentales. Los trastornos mentales, los traumas actuales, pasados, sobre todo los traumas que pueden influir sobre todo en la infancia, la adolescencia, esas experiencias tempranas negativas, y no solamente las experiencias tempranas, sino las experiencias continuadamente negativas, ¿no? Hay gente que tiene continuadamente experiencias de abuso, maltrato, no me refiero a que sean maltratos físicos, sino más maltrato de que no se les trata bien, ¿no? En las casas, en los hogares, etcétera, ¿no? Entonces ahí ese tipo de condicionante va a hacer que cuando se suman, ¿no?, esos dos compuestos, ¿no?, pues como, ¿sabes?, este tipo de explosivos, ¿no?, que por separado no hacen nada, pero cuando los juntas explotan, ¿no? Pues esto sería algo parecido.
ya que he mencionado el tema de la genética, para que veáis un poco cómo influye, ¿no? Cómo influye, no existe lo que se llama el gen del suicidio, ¿no? A veces sale en la prensa. ¿Se han descubierto? No, el gen del suicidio no. Es algo más complejo, más poligénico, pero sí que es verdad que hay estudios y ya se sabe, ¿no? Como por ejemplo, en personas que se suicidan, los familiares de alrededor tienen entre 3 y 10 veces más de riesgo, ¿vale? Incluso, fijaos los gemelos, sabes que hay gemelos homocigóticos y unos que son en la misma bolsa o en distinta bolsa, ¿no? ¿De acuerdo? Es que los gemelos que son idénticos, ¿de acuerdo? Tienen tasas 17 veces más altas que los mellizos, ¿vale? Los gemelos más que los mellizos, ¿no? Y vienen del mismo padre y de la misma madre, ¿no? Fijaos cómo ese componente genético existe, ¿no? Incluso en adopción, ¿vale? En hijos de padres que se han suicidado, esos hijos son adoptados por familias, o sea, están viviendo desde pequeños con esas familias, esos hijos también tienen más riesgo de suicidio, incluso ni siquiera han conocido al padre, ¿no? O sea, fijaos cómo ese componente genético, que hay un montón de genes implicados y que están estudiados, pero realmente es algo que todavía no se ha descubierto a ciencia cierta, ¿no? Sí que parece que se hereda de manera independiente de lo que puede ser que se hereden los trastornos mentales como la depresión, que la depresión también tiene sus componentes genéticos, pero parece que están separadas ese tipo de heredabilidad. Y luego está toda una serie de estudios sobre pues palabrejas como el cortisol, el eje hipotálamo hipófisis adrenal, sistema noradrenérgico, serotoninérgico, etcétera, 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 citoquinas, o sea, es decir, sistemas inflamatorios del cerebro, todo eso está muy estudiado y está muy demostrado. Es decir, que sepáis que hay una base biológica, aparte de la parte esa psicológica que os acabo de contar, ¿no? De las teorías psicológicas, eso está sustentado por una base biológica. Por eso, la OMS dice, el suicidio es comprendido como un problema multidimensional. Como veis, he gastado unas cuantas diapositivas en explicar distintos factores, ¿no? Distintos abordajes, resultado de interacción compleja, o sea, algo muy difícil de entender y de explicar también. Factores, biológicos que hemos hablado, psicológicos, sociales, ambientales, genéticos, espirituales, históricos, sociológicos, o sea, ponerle lo que queráis ahí, que no os equivocáis, ¿no? Porque, lógicamente, pues el suicidio existe desde que el hombre es hombre y va a seguir existiendo. O sea, es decir, suicidio cero, eso es imposible. Ahora, reducir las tasas y reducir el sufrimiento de la gente que se suicida, sí que es posible, como vamos a ver. Porque la gente, o sea, la persona que bueno, ya son las 8, las 9 por ahí, ¿no? Pues ya en España se habrán suicidado unas 8 o 9 personas ya hoy, ¿vale? Cada 2 horas y media se suicida una persona. Esa persona que se ha suicidado hoy, durante este año pasado, de cada 10 personas que se suicidan hoy, 9 han estado en el médico. Han ido a su médico de cabecera. E incluso este mismo mes, ¿de acuerdo? La persona que se ha suicidado hoy, durante este último mes, 2 de cada 3 han estado en el médico. O sea, que han ido, han consultado por cualquier cosa, ¿no? De la cabeza, o por recetas, o algo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esto es difícil y es complejo porque los médicos no conocen los antecedentes muchos de los pacientes, o no preguntan, o incluso, pues, oye, es difícil porque aunque nosotros lo que recomendamos es eso, es preguntar, muchas veces la persona, pues hay algunos que no quieren hablar, ¿no? Por eso es tan complicado, como os digo, que no sabemos por qué, pero sí que sabemos, por las autopsias psicológicas que os comentaba antes, que alrededor del 80-90% de las personas que se suicidan tienen una patología mental. Y la mitad de ellos, sobre todo, es depresión. Y entonces, pues, lógicamente, la persona con depresión, muchas de ellas van a consultar con el médico. Y a veces pues consultar porque me encuentro mal, o no duermo bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, sabemos que
las personas que se van a suicidar durante este año, 7, 8, 9 de cada 10 han ido a los médicos. Luego, en los médicos de atención primaria sobre todo, es un sitio donde poder captar y donde poder investigar y donde poder preguntar por qué o qué está pasando con esas personas, ¿no? Porque como no tenemos unas herramientas fijas, como no tenemos una prueba de una analítica, de como dices, mira, hazte una analítica y ya, mira, te ha salido una tiroidea baja, es que tienes hipotiroidismo, esos síntomas que tenías y tal, pues nada, te vas a poner un poquito de monotiroidea y te vas a poner bien. O mira, es que tienes anemia, te vamos a poner hierro. No es tan sencillo como eso, no tenemos pruebas, no tenemos tratamientos, no tenemos verdades, no tenemos certezas, en suicidio mucho menos, ¿no? Por eso es tan complicado el abordaje, ¿no? Porque además, aunque el paciente o la persona esté yendo al centro de salud y tal, pues igual el médico ni se ha dado cuenta ni le ha preguntado, ¿no? La conclusión es que no hay dos personas iguales y no hay dos suicidios iguales. O sea, por eso es tan complejo, ¿no? Y como os he dicho antes, no vale dar una explicación simple, no, es que bueno, estaba metido en drogas, o es que la había dejado la mujer, o es que tenía problemas de dinero. No. Podría ser eso, un factor. Ahora veremos qué tipo de factores hay. Claro que sí, por eso es una explicación simple y una pincelada, ¿no? De lo complejo que es esto, ¿no? Ya se ha visto muchos cuadros que pintan, ¿no? Suicidios de personajes de manera distinta, ¿no? O sea que a lo largo de la historia se ha visto esa diferencia, ¿no? Y algo que os apuntaba al principio sobre la diferencia que hay entre el suicidio y el intento de suicidio, ¿de acuerdo? Aunque están relacionados, pero el perfil, ¿no? de las características es distinto, ¿no? ¿De acuerdo? En la mayoría, en muchísimos casos, ¿no? Como os he dicho, si tienes que trazar un perfil de un paciente que se suicida, pues aquí en España y en el mundo es un hombre. Es un hombre, una persona, sobre todo cuanto más edad, pues peor, con más posibilidades, ¿no? Normalmente hacen métodos de alta letalidad, son personas con conflictos intrapersonales, ¿no? Y, pues, lógicamente, menos psicopatología del carácter, es decir, menos involucras la personalidad ahí, mientras que los intentos de suicidio suele ser más mujer, con conflictos interpersonales, con problemática diversa, con hostilidad un poco más alta, etcétera, etcétera, ¿no? Esto un poco para que simplemente veáis lo complejo que es y que no está directamente y que es algo relacionado y que es como el mismo fenómeno, ¿no? El fenómeno del suicidio, de la persona que se suicida, es distinto al del intento de suicidio. ¿Qué repercusión tiene esto? ¿Por qué digo tanto esto? ¿Por qué este tiene tanto? Porque nosotros, cuando investigamos, ¿a quién investigamos? A los intentos de suicidio, a los que sobreviven. Son los que le preguntamos qué has hecho, por qué lo has hecho, cómo ha ido, cómo esto, cómo lo otro. ¿Sabes? A la persona que se suicida no podemos preguntarle. Entonces, es distinta las características, ¿no? Y por eso es tan importante, importante el tema de las autopsias, que es donde se saca muchísima información, ¿no? Pero claro, todos los estudios, la mayoría están hechos sobre intentos de suicidio, que el perfil es un poco distinto, para que veáis cómo se complica esta realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prevenir, cómo podemos parar el suicidio? Pues podemos hacerlo detectando precozmente, o sea, en estadios precoces, ¿no? Y interviniendo personalizadamente. O sea, no vale para todo el mundo el mismo traje, ¿no? No, tiene que ser, cada persona necesita una actuación distinta en un momento determinado. Por eso, como os digo, a los médicos dice, hay que preguntar, hay que preguntar. No hay que hacer campañas de preguntarle a toda la población si tiene ideas de suicidio, ¿no? Eso no. Pero cuando una persona va a la consulta porque le pasa algo, y si, aunque sea algo pues no es un dolor crónico, una persona con un dolor crónico está cansada y está agotada de sufrir ese dolor, ¿no? Y se le puede pasar por la cabeza ideas, ¿no? Entonces, es decir, que hay que preguntar porque uno de los mitos, y luego repasaremos, si me da tiempo, los 4 o 5 mitos más frecuentes, es eso de que preguntar por ideas de suicidio las provoca en quien no las tiene. No, igual que si yo
pregunto en la consulta a un paciente si fumas o no, y me dice que no, por preguntarle si fuma no va a tener ganas de salir y fumarse un cigarro, ¿de acuerdo? O sea, esto es igual. O sea, no le vas a provocar. Y hay muchos médicos que piensan, es que no le pregunto, no vaya a ser que... No, hay que preguntar. Igual que se insta a los médicos a preguntar a las mujeres con patología y con sufrimiento de salud mental, pues preguntar por el tema del maltrato, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque subyace, se sabe que está ahí debajo, y si no preguntas, no te vas a esperar a que venga la mujer con un ojo morado, porque eso es muy pocas veces, hay mucho más de otro tipo de maltrato, ¿no? El típico fallo de la... Vale. Entonces, nosotros lo que le transmitimos a los pacientes siempre, yo os lo digo mucho, esta frase, ¿no? Y me gustaría que la recordarais, ¿no? Que el suicidio es una solución permanente para un problema temporal. Sea lo que sea, incluso lo he visto muchas veces en pacientes que la situación era totalmente catastrófica, al final esa situación ha pasado, ¿no? Por eso siempre lo que pretendemos cuando evaluamos y vemos a un paciente con ideas de suicidio y con riesgo de suicidio es ganar tiempo. Ganar tiempo es fundamental, ¿no? Como aparece en las películas, ¿no? Que la persona se va a tirar por el balcón y llega el negociador, se pone al lado a hablar con él, venga, fumamos un cigarro, vamos a hablar y tal, ¿eh? Ganar tiempo, porque la persona que se suicida, ya os he dicho que quiere dejar de sufrir, no se quiere matar. Incluso, claro, hay estudios que dicen que no es lo mismo, tiene más riesgo, vamos a decirlo, tiene menos riesgo la persona que tiene un arma en su casa descargada y guardada en un altillo y en una caja fuerte que esa persona que tiene el arma cargada cerca, ¿vale? Entonces, hay que ganar tiempo, porque la persona que se suicida siempre tiene una ambivalencia entre sí, no. Por eso hay que ganar tiempo. Y fijaos, y hay un estudio muy bonito, iba a decir, no, pero es trágico, ¿no? ¿Sabéis el Golden Gate? ¿No? Luego tengo una foto. El puente este rojo de San Francisco, ¿no? Pues ese es un sitio donde se suicida mucha gente. Creo que lleva más de 1.500 personas desde que lo estrenaron, ¿no? Y no lo quieren cerrar por el tema estético. Pues bueno, pues de las personas que se han salvado al tirarse y no se han matado, lo que decían la mayoría es que conforme iban cayendo se iban arrepintiendo de lo que habían hecho. O sea, por eso os digo que hay que siempre ganar tiempo y esperar un poco más, ¿no? Piénsatelo un poco más, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, hay que ganar tiempo. Porque si no prevenimos, si no ganamos tiempo, lo que pasa es que se llora. El suicidio, al final lo llora muchísima gente, y que son los que se llaman el superviviente del suicidio, ¿no? La madre, el padre, el hermano, el amigo, el novio, la novia, ¿vale? Y esas personas lo pasan muy mal, ¿no? Es un duelo muy complicado, ¿no? Entonces, ¿están estudiadas las estrategias para prevenir el suicidio? Sí. ¿Se sabe qué efectividad tienen? También. O sea, sabemos que hay unas estrategias a nivel individual y otras estrategias a nivel comunitario. Las de nivel comunitario hay personas que las pueden hacer, ¿no? Pero las de nivel individual, que nos tocan más a todos, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, los cuidados de los pacientes, que estar, bueno, pues darles sus citas, estar con ellos, tratamientos, el acceso a los tratamientos psicológicos y farmacológicos, la formación de los profesionales de primera línea, la formación no solamente de los sanitarios, porque esto no es solo de los sanitarios ni de los psiquiatras, es formación también del profesorado, formación de los medios de comunicación, de los servicios de seguridad, de todos, ¿de acuerdo? De cualquier persona, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora mismo. Esto es prevención de suicidio, ¿vale? Luego hay otro tipo de medidas que son muy eficaces. Restricción de medios letales. O sea, si tú restringes el uso de pesticidas de libre acceso, pues la gente que se suicida con pesticidas ya no lo hará. Si tú hay un viaducto en un sitio donde se suicida mucha gente y lo tapias pues ya no se suicida tanta gente. Si tú impides el acceso a las armas de fuego, pues no se suicida tanta gente. O sea, cuanto más difícil se ponga las cosas, mejor, ¿vale? Y eso está totalmente demostrado.
Entonces, si tuviéramos que quedarnos con, como os digo, es algo que nos atañe a todos, ¿no? Como veis ahí, judicial, social, educativo, medio de comunicación, ámbito laboral, ámbito sanitario, o sea que al final es que somos todos agentes de prevención del suicidio, ¿de acuerdo? Todas las personas. Y, como dice la OMS, 4 mensajes, dice, si quieres disminuir la muerte por suicidio, impide el acceso a los medios letales, como hemos dicho, haz campañas de sensibilización y concienciación social y política, forma a los profesionales y aborda la patología de base. Nosotros tenemos profesionales bien formados, pero les falta todavía formación. Profesionales sanitarios y no sanitarios, como os digo, ¿no? O sea, educativos, etc. Bien, esta es la primera parte, ¿vale? Como para así hacer un poco para empezar. Ahora vamos con más datos que os van seguramente a sorprender, ¿no? Bueno, como ya he ido avisando, son unos 11 personas que se suicidan al día en España, 3 hombres cada mujer, ¿vale? Son más de 4.000 ya en el año 2022. Esto sería un poco la curva, ¿no? La línea de arriba es los totales, aquí tenemos mujeres, la de abajo, mujeres más hombres, sale el total. ¿De acuerdo? Bueno, del siglo XX, siglo XXI, como veis, bueno, va a ir subiendo, también sube la población, ¿eh? Cada vez somos más, ¿eh? O sea que bueno, que va subiendo. Primera causa de muerte externa. Muerte externa significa que no es causada por una enfermedad, ¿vale? El suicidio, y está siempre a la cabeza. Pero es que luego está ahogamientos, sumersiones o vocaciones accidentales. ¿Cuántos de esos no serán suicidios que no se contabilizan como suicidios? Preguntárselo a los forenses, nosotros se lo preguntamos, y hay muchos. Si no tienes clarísimo que es un suicidio, el forense no dice que es un suicidio. Entonces, hay muchos ahogamientos, caídas accidentales, algunos accidentes. O sea que estos datos se supone que están un poco infraestimados, ¿no? El tema de los accidentes de tráfico, luego tengo una diapositiva para ellos. Y luego lo de las tasas, lo de comparar las tasas, ¿no? Las tasas, como veis, esto sería el total y los hombres, o sea, la barra de arriba son hombres. Fijaos lo que es hombre a partir de 70 años, cómo aumenta el riesgo de suicidio. Muchísimo. En la mujer no tanto, muy poquito, muy poquito. Pero el hombre es bestial, ¿vale? Teoría, como os he dicho, paradoja de género, muchas, ¿no? ¿Vale? Os dejo con esa intriga. Datos de comunidades. Aquí tenemos la nuestra, Murcia. Casi 9 suicidios cada 100.000 habitantes. Son las tasas comparativas. Hay otras regiones que están mucho peor. No, es que el clima no influye en el suicidio, ¿no? Es que hace más calor, más frío, es que aquí, es que allí. Pues fijaos aquí en Canarias si se vive bien, ¿no? Canarias, ¿no? Hace un tiempo buenísimo. Pues tienen tasas muchísimo más altas que yo que sé, que en Navarra, que hace mucho frío, ¿no? Porque influyen otro tipo de cosas, ¿no? Influyen, lógicamente, también el acceso a los servicios sanitarios, influyen muchísimos factores, ¿vale? Y el centro de Melilla con una tasa de suicidio bajísima, ¿no? ¿Por qué es esto? Por la religión. La religión musulmana es la que menos se suicida, ¿de acuerdo? Protege, la religión musulmana protege del suicidio. Vale, y aquí, como os digo un poco, esto de hace ya un par de años, muchísimos países por delante nuestro. ¡Ay, qué bien se vive en Suecia! La tasa de 12 comparada con la de nuestra, que es 7, 8. ¡Ay, yo es que me gustaría vivir en Bélgica, que se vive muy bien! 15. O sea, creo que no se viva bien, ¿no? Pero pues si contabilizas, no sé, como hemos dicho, la gente que es feliz no se suicida, ¿no? Pero bueno, hay otros sitios también están por debajo y no sabemos cómo registran, ¿no? los suicidios, los registran mejor o peor. Bueno, datos que tenemos de la población infanto-juvenil. Pues bueno, tenemos cosillas, tenemos cositas. Esto, como os digo, me lo había guardado por el tema de los accidentes de tráfico. Estos son evolución de muertes por tumores, accidentes y suicidios en chicos y chicas de 14 a 29 años. Fijaos, esta es la línea, año 2000,
línea de los accidentes de tráfico, esta gris, ¿no? Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Aquí. Tenemos los tumores descendiendo lentamente, ¿vale? Suicidio, había más al principio en chavales. O sea, dice que ahora mismo es que estamos fatal. Claro que estamos mal, no se puede, o sea, no se puede permitir que haya 300, 400 chavales que se suiciden, ¿no? Pero es que al principio del siglo eran más. Pero bueno, pero no, hay una epidemia de suicidios en los adolescentes y tal. Bueno, ahora es que hablamos más de esto, entonces lógicamente hay más noticias y es bueno que se hable, ¿no? Pero ojo con el alarmismo, ¿no? ¿Vale? Pero sí que, fijaos, ¿alguien me puede decir por qué en el año 2000 había tantos muertos jóvenes y no jóvenes, o sea, no jóvenes, porque si saco los totales, en los totales es igual. O sea, a finales del siglo XX, principios del XXI, morían más de 6.000 personas por accidentes de tráfico. Y ahora mueren menos de 2.000. ¿Por qué? Pues ahora gasta mucho dinero en las campañas de prevención, en arreglar las carreteras, en ponerse el cinturón, el tema de esto de por puntos, muchas cosas, los helicópteros, todo. Entonces, tú inviertes dinero en hacer campañas de prevención y seguramente hay un resultado que es que has bajado las muertes por accidentes de tráfico muchísimo, pero las de suicidio no. ¿Por qué? Pues porque como no te gastas dinero en eso, no hacemos nada. ¿Qué ha pasado con el COVID? ¿No? ¿Qué pasó con el COVID? Pues bueno, con el COVID pasó que, pues bueno, sí que hubo un aumento de visitas a urgencias en los adolescentes por autolesión, intento de suicidio, tentativas, etcétera, ¿vale? Un repunte grandísimo, eso sí que es verdad, y pasó aquí, en Europa, en todos los sitios. ¿Aplicaciones? Pues muchas, ¿no? Pero vamos, está claro que el adolescente que pasó esa época de su vida, esos meses encerrados, más el miedo, más la ruptura del tema de su día a día, de las clases, de tal, pues eso ha provocado, ¿vale? Ha provocado un daño, ha provocado en muchos de ellos, que lógicamente ha hecho, como estos dos factores que hemos dicho, ¿no? La persona más vulnerable, ¿no? Se produce ese tipo de trauma y la repercusión que puede tener son estas, ¿no? Por eso la Sociedad Española de Pediatría, pues bueno, advirtió, oye, que hay que hacer, no sé qué tal, oye, cuidado con el tema de los intentos de suicidio, de los suicidios en los adolescentes, en los niños, etcétera, ¿vale? Lógicamente. Y ahora nos vamos a ir un minutito solo al otro concepto que son las ideas de suicidio. O sea, hemos hablado de suicidio consumado, de intentos de suicidio, pero es que la realidad de las ideas de suicidio ya, fijaos como que, pues bueno, si tú vas preguntando por ahí, ¿no? Porcentaje de alumnos que respondieron de forma afirmativa a este tipo de preguntas. ¿No has sentido que la vida no merece la pena? ¿Has estado desde el muerto? Vale. Total de 31%, o sea, muchos adolescentes en algún momento. Bueno, son etapas de la vida también de plantearse ciertas cuestiones y ciertas, ¿no? La vida, la muerte, tal, muchas dudas, ¿no? Pues claro, es que claro, tú preguntas así a voleo, te puedes encontrar con este tipo de cosas. Eso significa que, hombre, significa que esos chicos lo han pensado en algún momento. Afortunadamente sabemos que menos del 2% de las personas que piensan en el suicidio terminan suicidándose, afortunadamente. O sea, tú puedes tener pensamientos, pero eso son pensamientos solo. Que no te digo que no se empiece por ahí muchas veces, claro que sí, pero ojo vamos a preguntarle a toda la población, a todos los chicos, y oye, es que este crío ha dicho que no sé qué, vamos a mandarle urgencias, ¿vale? ¿Por qué? Porque no, porque la gente, aparte, un día piensa en esto y al día siguiente piensa en otra cosa, ¿vale? Eso digo que ojo con eso, ¿no? ¿Cómo valoramos, cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Tengo mucho rollo, ¿eh? ¿Cómo valoramos el riesgo de suicidio? Bueno, fijaos también un poco, esto que os he ido un poco avanzando, ¿no? La conducta suicida y en general las distintas expresiones que tiene y el riesgo
que tiene desde, como os digo, las ideas de muerte, que tienen muy poquito riesgo, solo ideas, ¿vale? Es decir, el valor predictivo positivo, es decir, la probabilidad, ¿no?, de suicidarse teniendo solo ideas, es muy bajita, afortunadamente, ¿vale? Hace falta más componentes, ¿no? Entonces, una cosa es las ideas de muerte, así pasivas, ¿no? Muchas personas lo dicen, personas más mayores, mira, mi madre me dice, no, pues si yo me duermo y ya no me despierto, pues yo he vivido bastante ya, hijo. Eso no significa que quiera matarse, ¿no? Significa que porque ya, oye, con 90 años, ya dice, bueno, pues ya, si me lleva el Señor ya, pues no pasa nada, pues ya está, pues oye, ¿hay que asustarse por eso? Pues no, yo creo que es una cosa pues, natural, ¿no? ¿Vale? Pero luego ya está el deseo suicida, ideas suicidas, comunicaciones, amenazas, planes, gestos, intentos y hasta llegar al suicidio. Como os suena, ¿no?, a lo que os contaba antes de cómo es el modelo de proceso, ¿no?, de cómo se puede ir procesando y cuanto más avanzas por esta escalera, más riesgo tienes. ¿De acuerdo? Y luego hay otra cosa que también hemos ido hablando, que es el tema de la comunicación y de los actos y de la terminología, ¿no? No es lo mismo un intento de suicidio, ¿no?, que es una conducta autoinfligida potencialmente lesiva con intención de morir, pero que no resulta en muerte, ¿vale? Puedes tener una lesión o no, que la autolesión, ¿vale? Que es una conducta dirigida contra uno mismo, pero que no tiene la intención de suicidio. Ahí donde vamos de mezclar muchas veces, no es que los chavales se cortan, se autolesionan. Una cosa es una autolesión, ¿vale?, sin intencional suicida, y otra cosa es un intento de suicidio. Ya sé que es complicado y difícil, lo mezclamos todo, lógicamente, pero es que son conceptos distintos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, otro día, si queréis, venimos y hablamos de las autolesiones, como concepto y como estructura y como constructo separado de... ¿Algunas autolesiones son intentos de suicidio? Sí, pero no son todos, ¿vale? Y luego ya está lo que es el suicidio, la muerte provocada con una lesión, ¿de acuerdo?, sobre uno mismo. Bien, entonces nosotros como profesionales, pues no podemos predecirlo, pero podemos intentar evitarlo, podemos poner de nuestra parte para reducir el riesgo de ese paciente. No tenemos una bola de cristal, pero tenemos que, pues eso, investigar y tenemos que valorar ese riesgo, ¿no?, que pues a veces es algo pues que va oscilando, ¿no?, como os he dicho, y nosotros pues necesitamos integrar y procesar un montón de información, ¿vale? Porque a veces hay un pico, ¿no?, y en ese momento te pilla a ti delante y tienes que actuar. Otras veces son ideas crónicas, ¿no?, pacientes que crónicamente están pensando en matarse, pero no lo hacen, pero tienen mucho riesgo. Pero siguen viniendo a las consultas y eso es bueno porque siguen pidiendo ayuda, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es integrar, pues eso, nosotros como no tenemos pruebas, no tenemos imágenes, no tenemos analíticas, pues lo que haces es preguntarle al paciente y sobre todo investigar esos factores, ¿no? Factores de riesgo, factores protectores y factores precipitantes, ¿no? Más o menos vamos a repasar un poco, ¿no? Factores de riesgo que pueden ser, hay algunos que son crónicos y otros más agudos, a veces se dividen también entre individuales y colectivos, ¿no?, y contextuales. Bueno, oye, factores de riesgo que nosotros medimos, pues si la persona tiene una enfermedad mental, pues ya tiene un factor de riesgo importante. Si una persona ha cometido ya o ha hecho un intento de suicidio, ese es el factor de riesgo que más tenemos en cuenta, porque ese multiplica por 40 el riesgo de suicidio de una persona. Entonces, una persona que ya ha hecho un intento de suicidio, ya para nosotros tiene que ir como con una alarma encendida y decir, ojo con este, ¿vale? Ese sí que me lo tengo que quedar, para verlo, para valorarlo. Ese tiene mucho riesgo. Si además tiene una enfermedad mental, si además es varón, si además tiene antecedentes de que su padre se suicidó, si además tiene más de 70 años, si además se ha quedado viudo, si además vive solo, si además bebe alcohol, si además tiene armas en casa. O sea, como veis, va sumando, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, que tenemos muchos factores que tenemos que integrar, ¿no? Y de hecho, pues claro, lógicamente, hasta que te los aprendes todos y los tienes todos, pues cuesta, ¿no? Cuesta porque hay que formarse en esto, ¿no?, para poder preguntar y poder investigar, ¿no? Pero ojo, que existen también los factores protectores. Siempre hablamos de los factores de riesgo, que son esos factores que, bueno, pues
cuando aparece, pues provocan más que se produzca esa situación, pero hay los factores protectores que son los que restan, ¿no? Ah, vale. Muchas veces un factor protector es tan potente que desactiva muchos de riesgo, ¿no? Hay gente que dice, no, yo sí que tengo ideas, ves que dice, no, pero es que yo por mis hijos, como yo nunca lo haría porque, bueno, pues mira, ya hay un factor protector, que son tus hijos, o no, mira, yo soy muy religioso y yo no lo haría nunca por esto, pero que sepas que de buena gana, bueno, ¿qué otro tipo de factores protectores? Pues lógicamente elevada autoestima, habilidades sociales, hombre, claro, todo eso es lo que vamos a intentar fomentar en los niños y adolescentes para que luego, si en algún momento tienen algún tipo de crisis, podamos tener que tienen esas estrategias de afrontamiento y que puedan estar más preparados para tener, ¿no? O poder aguantar y poder soportar y poder superar esas ideas de suicidio, ¿no? Como os he dicho, los hijos y la religiosidad también es importante, ¿no? También es importante tener acceso a los servicios sanitarios. Persona que la tenemos, ¿no? Pues está preguntando, está yendo, viene, ¿no? No es la primera vez que viene un paciente y dice, no, es que me voy a suicidar, ¿no? Vale, y le pregunta, ¿y por qué no lo has hecho ya? Y has venido, estás delante mío, ¿no? O sea, vamos a ver, vamos a hablar de esto, ¿no? O sea, ¿sabes? Viene a la consulta. Entonces ahí hay que aprovechar para ayudarlo. Sí, porque si no hubiera venido a la consulta, no sabemos dónde está, pero en ese caso ha venido. Entonces, por muchas ideas de suicidio que tenga en ese momento y tengan a suicidarse, lo tengo en la consulta delante y lo voy a ayudar. Y a lo mejor la ayuda que puedo plantear en ese momento cuando lo veo muy grave es ingresarlo unos días en el hospital para que se bajen esas ideas de suicidio, con ese sistema de contención. Sería como algo más, ¿no? Como es decir, este es el último recurso, ¿no? Luego hay otros, ¿no? Vale. ¿Qué factores protectores tenemos más a edad temprana y en edad escolar? Pues, hombre, lógicamente, si tenemos un apego saludable familiar, si tenemos una familia que te quiere mucho, las habilidades afectivas, ¿no? Que están bien trabajadas, pues esas familias que ves que son cariñosas, ¿no? Que se fomenta en los chavales, pues eso, un entorno saludable de deporte, de ejercicio, de hablar las cosas sin gritos, sin violencia, etc. Pues eso pues va a proteger y va a educar mejor a esa persona, a ese joven, a ese niño. Luego, por eso, el estimular las relaciones con los iguales, ¿no? Con los compañeros de clase, con los amigos, las actividades educativas, las actividades de deporte, las actividades extraescolares, bueno, pues todo eso, ¿no? Esa seguridad, darle, uno es joven, ya nos acordamos algunos, ¿no? Pues la edad que tenemos, pero uno es muy inseguro cuando es un crío o una niña. Hay muchas inseguridades, ahora igual no nos acordamos, pero hay muchas inseguridades. Y hay que trabajarlas y hay que transmitir esa tranquilidad, ¿no? Y lógicamente, si también los jóvenes van teniendo referentes positivos en su día a día, en su vida, ¿no? Oye, pues eso les viene muy bien, ¿no? Puede ser un referente, puede ser un hermano mayor, no tiene por qué ser el padre, puede ser un primo, puede ser un amigo, ¿no? O sea, al final tienes referentes, tienes esas relaciones bien cuidadas, tienes el deporte, tienes esas habilidades de afrontamiento, pues esto es lo que va a proteger. Esto es lo que va a proteger a ese niño, a ese adolescente del riesgo de suicidio, ¿no? Y luego están los factores precipitantes. Es la gota que cae y colma el vaso, ¿no? Factores precipitantes, muchísimos. Muchísimos, ¿no? Los más estudiados, pues lógicamente hay algunos en todas las edades, tanto niños, niñas, medianos, mayores, tal. Pues yo qué sé, si uno tiene una enfermedad grave, física y empeora, te diagnostican un cáncer, tienes una enfermedad crónica, dolorosa, neurológica, pues eso es un factor, ¿no? Estaba regular y me diagnostican esto, pues ya va que vivir, ¿no? Cuando pierdes un ser querido, pierdes a tu mujer, a tu marido, a tus hijos, pues son muy duros, ¿no? En ese momento. Los desastres naturales, pues los huracanes y todo esto, ¿no? Experiencias traumáticas, agresiones, malos tratos, ¿no? Tener un entorno suicida fácil, ¿no? Quiere decir que uno tiene fármacos, uno tiene armas en su casa, gente que ya lo has visto, el consumo de tóxicos, el haber tenido una condena judicial, pues mira, me han condenado, debo mucho dinero, o sea, todo este tipo de conflictos y disputas familiares de estos graves y las herencias y estos y lo otros, o sea, todo ese tipo de bombas que caen en la vida de una persona en un momento determinado, esos son los factores precipitantes, lógicamente, que pueden hacer que se desemboque en un suicidio, ¿no?
Incluso, fijaos, el alta de una hospitalización, ¿no? O sea, a veces ingresas una persona para mejorarla de un trastorno mental o de una ansiedad de suicidio, pero cuando le das el alta, ojo, que tiene riesgo de suicidio también, ¿no? O sea, fijaos lo paradójico que es esto, ¿no? Un embarazo no deseado, etcétera. Bueno, hay muchísimos más, pero en los jóvenes como que lo sufren más, ¿no? Lo sufren más a nivel de los problemas en la escuela, pérdidas y separaciones pues, de noviazgos o de amigos, o que se separen los padres, o yo que sé, o que tengas unas dudas sobre la homosexualidad, si sí, si no, el bullying, por supuesto, bueno, ahora mismo, hoy en día, el acoso escolar, el bullying es algo que está presente cuando haces la autopsia psicológica de los adolescentes que se suicidan, están el ciberbullying, ¿no? El estar ahí en las redes sociales machacando a otra persona, ¿no? En nuestra época, pues yo qué sé, ibas ahí en la escuela y alguno te pegaba un capón o lo que sea, ¿no? Pero te insultaba, ¿no? Ahora es constantemente en redes sociales insultando a esa persona y marginándola, ¿no? Un embarazo prematuro, o sea, toda esa serie de circunstancias que le están pasando y le pueden pasar a los jóvenes, pueden hacer esos factores precipitantes. Vale. La Fundación ANAR, ¿no? Sobre de la defensa del menor, etcétera, ellos hicieron sus encuestas y ellos descubrieron, ¿no? Con un montón de llamadas a su teléfono, luego os lo pondré ahí por si queréis, o sea, bueno, el perfil que más llamaba, ¿no? Pues mujer de 13 a 17 años, con familia migrante, víctima de agresión sexual, bueno, pues se autolesiona, en menores de 12 años el acoso escolar, como hemos dicho, ¿vale? Son datos de ellos, ¿no? En los colectivos vulnerables, ¿no? LGTBI, hijos de inmigrantes, discapacitados, bueno, tiene su lógica, ¿no? Tiene su lógica, colectivos un poco más marginados, ¿no? Y lógicamente con muchos problemas asociados de maltrato, acoso escolar, agresión sexual, autolesiones. Es decir, hay un caldo de cultivo muchas veces en las sociedades y en las escuelas y en las familias, pues que hace que ahora mismo pues los chavales también, con muchas veces esa conducta imitatoria también, ¿no? del entorno. Entonces, ¿cuándo se nos encienden las alarmas ya del todo, ¿no? Cuando vemos señales de alerta, ¿vale? O sea, eso es otro de los mitos, ¿no? No es que el que lo hace no lo dice, ¿no? O sea, el que lo quiere hacer no dice nada, no, es que el que se suicida te está dando señales, lo que pasa es que no las sabemos ver, pero está dando señales, y los adolescentes también, ¿no? Son señales, pueden ser verbales o pueden ser de comportamiento, ¿no? Sobre todo muchas veces cambios significativos en el comportamiento de una persona, ¿no? O, pues ahora no duerme bien, o está más irritable, o empieza a consumir drogas, no sé, o empieza a decir la vida no merece la pena, quiero terminar con todo, no está, la verdad es que estaríais mejor sin mí, o sea, todo ese tipo de comentarios, a veces como, es que quiere llamar la atención, es que el chaval quiere llamar la atención, no quiere llamar la atención, necesita ayuda, es una llamada de ayuda, es una petición de ayuda, no es una llamada de atención, es que fíjate qué cosas tiene, cállate, venga, que eso no es nada, no, todo esto es importante de saberlo, ¿no? Los sentimientos de culpabilidad, de inutilidad, ¿no? Y lógicamente ya si encima ya sacas el tema de la muerte, pues oye, es que si ya oímos alguna vez a alguna persona, familiar nuestro o conocido que diga algo de esto, oye, pues no podemos decir, vamos a cambiar de tema, no me hables de eso, o no digas tonterías, no. ¿Vale? Si uno no sabe cómo afrontarlo, también puede pedir ayuda, pero al final la persona que lo está pasando mal, lo que quiere muchas veces es desahogarse, ¿no? Y explicar lo que le pasa, ¿no? Y ya, signos ya de alarma ya total, de decir, si no actúa esta persona puede ser que se suicide, pues esa agitación, ansiedad, cambio de humor, el pensamiento activo que no se quita, una conducta de ensayo, ¿no? Y decir, pues esta persona es que se sube mucho a la terraza, es que mira mucho, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Yo soy una persona, de repente empieza a consumir, un chaval que empieza a consumir alcohol, y dice, esta persona no bebía antes y tal, ¿cómo ahora le daba por esto, ¿no? Cambio de humor, pues iba muy bien en el colegio, de repente fatal, suspende todas, ¿no? Con una ira inapropiada, unos cambios de humor muy... Algo está pasando, ¿no? Pues bueno, son ese tipo de cosas que a veces pues no caemos en ellas, pero están ahí, ¿no?
Como he visto, esta era una de las fotos del Golden Gate, ¿no? Ahí tienen sus líneas de teléfono. Oye, no, si estás mal, antes de tirarte, pues llama aquí de teléfono y te ayudamos, ¿no? Bueno, un poco como para maquillar, ¿no? Pues sí que es verdad que para estimar el riesgo, ¿no? Hay que, pues eso, tener una salvaguardar la vida del paciente, o sea, ganar tiempo, como hemos dicho, ¿no? Y una alianza terapéutica o alianza emocional, si no somos profesionales, ¿no? Vale. 4 cositas por si hay algún docente aquí, que sé que sí, Laura, sobre el tema escolar, ¿no? Esta guía es de Consellería de ahí de Valencia, son 4 cositas. Realmente tienen pues casi todas las comunidades, ahora sacaré algunos recursos, tienen sus guías, ¿no? Pero lógicamente, antes de que pase nada, antes deberíamos de tener este tipo de recursos, este tipo de sensibilidad, ¿no? O sea, espacios de comunicación para los alumnos, figuras referentes de ayuda de esa persona que ya sabemos que puede estar en riesgo, voluntarios entre los demás que puedan ayudar, ¿sabes? Que esto sea, no te digo una asignatura, ojalá, pero que sea algo que se trate en las escuelas, ¿no? La prevención del suicidio y actividades grupales antisuicidas entre los alumnos, entre los adolescentes. ¿Eso se hace? No. ¿Se sabe que hay que hacerlo? Sí, pero se hace poco, ¿vale? Y luego saber que en el momento si está pasando algo, si puede pasar algo, el profesor, el educador, pues tiene que tener claro ese riesgo suicida si una persona, pues yo qué sé, está haciendo bullying, si está consumiendo tóxicos, si está diciendo todo este tipo de mensajes que os he comentado antes, ¿vale? Y oye, y si la persona y el alumno verbaliza algo, pues oye, pues párate con él, busca un lugar apartado, siéntate, no lo dejes solo, no lo dejes sola, hay que hablar con los padres, todo este tipo de estrategias, ¿vale? Confidencialidad, pero no te voy a guardar el secreto del todo, porque si tú me estás contando que te quieren matar, yo esto tengo que ayudarte, tengo que decírselo a tus padres, ¿vale? O sea, quiero que confíes en mí, pero hay cosas que yo tengo que contar, ¿no? Y sobre todo cuando la crisis 112, urgencias, etc. O sea, se sabe un poco cómo actuar en las escuelas, ¿no? Luego vienen las madres mías, ¿no? Se ha suicidado un alumno, no sé dónde, es que no sabemos lo que hacer. Sí, se sabe. Lo que pasa es que no... Ese libro no te lo has leído, o no te lo han dado para que te lo leas, o no te han formado, ¿de acuerdo? Y luego después, se suicida un alumno en un instituto, ¿vale? O en colegios, hay estrategias, ¿no? Hay estrategias, ¿no? Cuando ha habido un intento pero no se ha suicidado, pues oye, hay que normalizar, ¿vale? Pero también hay que culpar, pero tampoco ocultar, ¿vale? Es una realidad que está ahí, ¿no? No hay que silenciarlo, no pasa nada, no hables de esto, no. Y sobre todo, cuando ha pasado algo, como un suicidio, algo grave, en un colegio, pues hay que aprovechar ese mal momento para poder transmitir la importancia de la prevención, ¿vale? Porque hay estrategias para poder comunicar esto, ¿no? Esto se sabe que está ahí, pero realmente, por lo menos lo que yo conozco más de la zona del Levante, de Torrevieja, etcétera, bueno, luego hay algunos que sí que están profesores, educadores, que tienen más ideas y otros que a la mínima ya es como que, ¿qué hago? ¿Dónde hago? Pues si lo tienes ahí en el librito, lo tienes ahí. Si no, pues vamos a intentar formar, ¿no? Tenéis todas estas guías que están al acceso fácil por internet. Vale, y algunas recomendaciones a los padres. Y ya con esto voy a terminar, ¿vale? Pues sí, fijaos, esto es otra imagen que me gusta poner mucho. Este es el puente Mabo sobre el río Han, ahí en Corea del Sur. Corea del Sur tiene unas tasas de suicidio. Si España es 7, 8, 9 suicidios cada 100.000 habitantes, allí son 30, ¿vale? Y esto es un puente donde la gente se suicida, pero muchísimo. Y no lo quieren vallar y lo que hacen es, pues, ponen... Esto es una estatua de un hombre consolando a otro, venga, vamos a hablar, de repente te acercas por la noche y se encienden las luces y sale una música, pues para que no te suicides, o sea, pero no lo cierran, pero hay muchas estrategias, ¿no? Es curioso, ¿no? Vale, pues bueno, ¿qué estrategias tenemos para los padres, no? Pues bueno, hay que hablar, una comunicación abierta con los hijos, ¿no? Preguntar, ¿de acuerdo?
preguntar y hablar con ellos, ¿no? Tener esa comunicación abierta con ellos es importante, ¿no? Y muchas veces no es que el crío tenga una depresión o tenga ansiedad o tenga un trastorno o tenga tal, no, es que lo está pasando mal, ya lo hemos dicho, la persona que tiene que se suicida lo está pasando mal, ¿no? Y tu hijo, tu hija, tu sobrino puede ser también, ¿no? Dedicarles atención y apoyo, ¿vale? Estar atento a esas señales que hemos hablado, de alerta, ofrecer ese apoyo y cuando quieras, hablamos, no te preocupes, estamos aquí para ayudarte, sin culpabilizar, sin señalar, sin criticar, ¿de acuerdo? Sin parecer, pues bueno, como a veces parecemos los padres, demasiado sancionadores, ¿no? Y si hay que buscar ayuda profesional, pues se busca. ¿Vale? Los padres somos padres, bueno, yo soy padre profesional, pero al final también no dejo de ser padre y si hay que buscar ayuda profesional, se busca, ¿no? Y luego, cuando vemos algo, hay que actuar rápidamente, si hay un riesgo inminente, como he dicho, no dejarlo pasar y mirar para otro lado, no, pues hay que intentar ayudar y, bueno, quien tenga armas en casa, por supuesto, pues tenerlas custodiadas porque a veces, bueno, hay cazadores que tienen armas, los hijos también pues, participan, a veces, oye, son también algunas de las cosas que pueden pasar, ¿no? Y luego, pues ese apoyo continuo, comunicación abierta, autocuidado, actividad física con ellos, compartir, ¿no? con nuestros hijos. Yo voy a terminar. Yo termino, tengo aquí muchas más cosas. Nosotros tenemos una aplicación para móvil que creamos hace unos años, se llama PreventSuite, la podéis bajar y muchas de las cosas que he dicho ahí están en la aplicación, ¿vale? Se llama PreventSuite. Yo me voy a ir, esto me había traído más cosas, pero ya llevo una hora hablando y quiero dejar un poquito para si tenéis alguna pregunta. Voy a ir al final, a esto, que son, luego las puedo pasar, ¿no? Un poco asociaciones donde te ayudan, ¿vale? Y teléfonos, pues el teléfono del 024 que ya conocemos todos, el teléfono de emergencia, el teléfono de la esperanza, no sé, hay recursos que se pueden utilizar y que están ahí al alcance de todos nosotros, pues bueno, para ayudarnos en prevenir el suicidio, ¿no? Los mensajes finales, pues bueno, la magnitud del problema del suicidio ya lo he comentado mucho, ¿de acuerdo? Es brutal, como habéis visto. Hay que combatir esos mitos que hemos hablado, ¿no? Lo de que habla de suicidio no lo va a hacer, el que lo dice no lo hace, ¿de acuerdo? La gente no, como que, ay, ha pasado. No, ya si tú lo puedes ver, se veía venir de alguna manera, ¿no? Lo que hemos hablado también, el que se suicida es que no quiere morir, quiere dejar de sufrir. ¿Vale? Que intenta suicidarse ya, que es un suicida para toda la vida, no, son momentos puntuales y hay que ayudar a la persona a que pueda superar esos momentos, ¿no? Y, pues eso, es que es un loco, no, cualquier persona, ¿sabes? Tenemos muchas veces esa debilidad y ese sufrimiento, ¿no? Y lo de hablar, ¿no? Es que hablar de suicidio, pues, como ya habéis visto, no es ningún estímulo, al contrario, la persona que lo está pasando mal y lo está pensando, si tú le preguntas ¿qué te pasa? Cuéntame, está demostrado que la persona lo va a agradecer. Y luego estas estrategias, ¿no? Estas estrategias que hemos ido hablando, fomentarlas, sobre todo, si hay que darse con algo, difundir información veraz, científica, las pautas prácticas y lo del tema de hablar adecuadamente, porque eso previene. Y la campaña que hicieron hace unos años en la Comunidad Valenciana, era muy simple, pero estaba muy bien. Oye, diseñado para hablar, escuchar y eliminar tabúes. Un banco. Te sientas en un banco con una persona, con una bolsa de pipas, hablar, ¿vale? Un café. O sea, hablar de este tema ayuda a prevenirlo. Muchísimas gracias y nada, si queréis alguna pregunta.